Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, la senadora María Eugenia Estensoro, senadora nacional por la Coalición Cívica. El señor Roberto Piazza, diseñador. El doctor Guillermo Cardazo, abogado. El doctor José Cano, senador nacional por la Unión Cívica Radical. La señora María Rashid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas. El doctor Alberto Riva Pose, psiquiatra. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Robertito, gracias, querido. Muchísimas gracias por haber venido. Qué tema, ¿eh? Qué tema. ¿Cuándo se trata? El miércoles, ¿no? El miércoles Congreso, en el Senado. tenemos el debate en el Senado. Y la verdad que sí es un tema, Mirta, pero es un tema que en realidad hace mucho tiempo que tendríamos que haber discutido, que es legitimar ante la sociedad de una manera digna y respetuosa a las personas homosexuales, porque siempre ha sido como un grupo discriminado, no solamente legalmente, que hoy continúa siendo discriminado legalmente, pero sino discriminado socialmente. Entonces creo que esto ha podido hacer que nos sentemos, como estamos acá en una mesa, y podamos hablar, a debatir y... debatir ideas, sin personalizar, ¿cierto? Y derechos, porque acá estamos hablando de derechos, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, compartiendo... Perdón, dije sin personalizar, porque ayer vi un programa y se acusaban mutuamente, no es esa la idea, no. Es... Nada, es que poder debatir en democracia y libertad, claro, poder expresar cada uno lo que piensa en democracia y libertad, porque tanto nos costó a nosotros vivir en democracia, tanto nos costó vivir bajo el imperio de la Constitución Nacional, que yo creo que tenemos que trabajar ahora en democracia y bajo el imperio de la Constitución. A mí lo que decía que me llamó la atención, la mecánica que se autoimpuso el Senado en este tema, y sería saludable que en tantos otros temas pendientes de la sociedad argentina que no se debaten, nos autoimpongamos fecha como ocurrió en esta instancia, que el día 6 había que dar dictamen y el día 14 definitivamente había que estar debatiendo este tema, que tiene su importancia y su trascendencia, pero no veo la misma voluntad política de analizar cuestiones que vienen siendo demandadas y que generalmente sí generan discriminación a sectores muy amplios de la sociedad argentina. ¿Como qué, por ejemplo? Como por ejemplo tener 14 millones de pobres, como por ejemplo tener 4 millones de jubilados que cobren un salario, un haber, porque está por debajo de la canasta básica de la línea de pobreza. Me parece que esos son temas urgentes y que debería el Congreso, el Senado, aprovechando esta instancia saludable de habernos autoimpuesto fecha, me parece que el Senado también debería ser coherente y autoimponernos fecha en la agenda política para discutir los grandes temas nacionales que lamentablemente en víspera del Bicentenario y después de 25 años de democracia me parece que deberían estar en la agenda de la política, ¿no? Y le voy a preguntar, ¿qué lleva al Ejecutivo a impulsar de este Mire, modo, yo respeto absolutamente la militancia de las asociaciones que vienen luchando y militando este tema. He sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Tucumán y he tenido la oportunidad de, con Crisálida y con muchas asociaciones, trabajar distintas cuestiones que son, digamos, que tenían efecto discriminatorio, pero a mí me parece que el kirchnerismo lo milita esto de un oportunismo político lamentable. Es un enfrentamiento... Porque mire, después de 6, 7 años de tener una mayoría absoluta en la Cámara, el kirchnerismo no propició este tema, nunca lo
Votaron superpoderes, delegación de facultades, emergencia económica. En alguna plataforma política de los partidos estuvo este tema. ¿Quién politiza esto? Ustedes sí, ¿no? En las encuestas, antes de cada una de las últimas elecciones, en donde cada uno de los candidatos se han expresado respecto a este tema, en la mayoría de los casos de manera favorable. Le hemos hecho encuestas incluso al doctor Alfonsín, a miembros de la coalición cívica, del radicalismo. ¿Esto no es un enfrentamiento con la Iglesia? Perdón, no, yo quiero que quede claro primero que esto es algo que están impulsando todos los bloques políticos en el Senado, tanto el senador Morales como la senadora Estensoro, el senador Giustiniani y el senador Pichetto están impulsando y acompañando el trabajo sobre este tema en el Senado, así que no hay ningún partido político en particular que esté impulsando esto, y no es un enfrentamiento con la Iglesia. A nosotros nos parece legítimo que haya un sector mayoritario de la Iglesia Católica, porque también hay sacerdotes que se han expresado a favor. No sé el interior del país, como sí, bueno, en Córdoba, en Mendoza, en varias provincias hay sacerdotes católicos que se han expresado a favor. Nos parece legítimo que expresen su opinión de cómo debe ser la familia, cómo deben ser las relaciones. Nos parece bien que se expresen. Lo que no nos parece bien es que nos impongan esto a toda la sociedad por fuerza de ley. Eso es lo que no nos parece hubiera sido mejor un plebiscito para que todo el mundo se manifestara. Un plebiscito, nosotros cuando empezó esta posibilidad, en realidad los derechos humanos no se plebiscitan. Es como si hubiéramos dicho hace 50 años, vamos a plebiscitar a ver si las mujeres pueden votar o no. En realidad había una conciencia que había habido mitad de la población que había sido discriminada. Entonces eso no se plebiscita, eso se garantiza. Y acá, señor Bergoglio creo que sugirió, ¿no? Sí, pero ahí hay un no entender que los derechos humanos no se plebiscitan, el Estado los tiene que garantizar. Cuando hay sectores de la población que han sido discriminados, como podrían ser las mujeres anteriormente, o los negros, que cuando eran esclavos, bueno, acá hay una ampliación de derechos y eso, Mirta, a mi entender, no se plebiscita, se garantiza. Ahora, primero tenemos que saber qué vamos a almorzar, si me permiten. Es muy importante. Buenas tardes, Martín. Vamos a ver qué tenemos hoy de rico. Bueno, después continuamos. De entrada les trajimos una ensalada de hojas de espinaca, queso de cabra y tomates secos. De segundo plato vamos a tener unos raviolones de 4 quesos en crema de hongos. Y de postre vamos a tener un cheesecake acompañado de una compota de frutos rojos. Riquísimo todo. Mil gracias. Muchas gracias. Pueden empezar, señores. Pueden empezar. Ya, Mirta, discúlpeme, el menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel. Acompañamos la comida con farguitos, la opción ideal para tener el pan siempre en casa. Farguitos están siempre frescos, les recomiendo servirlos calentitos, son realmente deliciosos. Y el chef es Martín Valerio. Estaba diciendo, doctor Cartazo, usted es abogado, pero además es asesor legislativo de la Conferencia Episcopal, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros siempre, yo quisiera decir que la Iglesia siempre tiene un respeto profundo por la dignidad de todo ser humano, cualquiera sea su condición, y que nosotros luchamos por el imperio del amor, de la paz, de la justicia, de la igualdad. Creo que esto tiene que quedar en claro, porque si no, nosotros aparecemos como oscurantistas, que es el último insulto, el último de los tantos insultos que prodiga Néstor Kirchner, que ha hecho de todo su gobierno un catálogo de insultos, de carpetazos, de agravios, que ha teñido la última década de la República Argentina de un enfrentamiento entre los argentinos que nos parece que esto tiene que terminar de una vez por todas. Ahora esto no hay que politizarlo, bueno, no hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes qué, Mirta? Pero hablar de la guerra de Dios no es algo demasiado pacífico de todas formas, ¿no? Yo digo esto. Yo digo, no hay que politizarlo, pero los primeros que lo politizan son ellos, porque vos fíjate que las prioridades argentinas en este momento están pasando por, le quiero después responder una cosa a la senadora, digamos, las prioridades argentinas en este momento están pasando por el 40% de pobreza que hay, por la exclusión, por la marginación, por la droga. Y nos viene a imponer esto, que si bien es cierto, ustedes han hecho una encuesta, y eso es verdad lo que dice María, no fue eje de la campaña. Entonces, esto viene a sorprendernos a nosotros. Y te quería responder una cosa. Es verdad, y yo estoy de acuerdo con que los derechos humanos no se plebiscitan, sino que se reconocen. Ahora, y se garantizan. Y se garantizan, por supuesto. Ahora, como es la igualdad de la ley. La pregunta es esta. ¿Este es un derecho o es una pretensión legislativa? Porque yo entiendo que esto no es un derecho, y no solo no es un derecho,
sino que viola el principio de igualdad ante la ley. Porque igualdad significa tratar igual situaciones iguales. Por ejemplo, quiero ser muy cortito para dar espacio a todos. Por ejemplo, si yo a un alumno que merece un 10 y que merece un aplazo le pongo la misma nota, no estoy procediendo de manera igual, estoy haciendo una diferencia. Si yo estoy dando un beneficio a una persona que cumplió unos requisitos y le doy el mismo beneficio a quien no cumplió los requisitos, yo no estoy procediendo igualdad, igualmente, estoy siendo injusto.